Eso es lo que hay que transformar, dice Gramsci, todo eso es lo que hay que transformar. Tal es el cambio que hay que operar, si se quiere lograr efectivamente la transformación del modo de pensar de la gente. Esta es, a mi juicio, la originalidad de Gramsci en el campo del marxismo. Mediante el proyecto que presenta, la sociedad política será un día fagocitada por la sociedad civil, puesta bajo una nueva hegemonía, la hegemonía marxista, la verdadera. Habrá llegado la hora de la hegemonía del proletariado, de la dictadura del proletariado, con la consiguiente dirección intelectual y moral de la sociedad. Intelectual, recordémoslo, dice orden a las verdades, a las afirmaciones, y moral a lo que se valora, a los módulos de comportamiento. La cultura entera, pues, desde la filosofía de los intelectuales hasta la filosofía del uomo qualunque, que camina por la calle, transpirará naturalmente la concepción materialista del mundo, la concepción inmanente y moderna del mundo. Entonces el Estado, en cuanto hegemonía acorazada de coerción, hegemonía corazzata di coercizione, dice Gramsci, fórmula espléndida, la hegemonía es propia de la sociedad civil, el Estado la acoraza, la blinda con la coerción, ya no tendrá el Estado razón de ser, habrá desaparecido. Estructura y superestructura quedarán perfectamente soldadas. Será la sociedad sin clases en que los intereses del cuerpo social se identifican finalmente con los intereses del proletariado. Nos quedan por explicar algunos conceptos que se incluyen en el pensamiento de Gramsci. En la próxima conferencia hablaremos del valor que Gramsci concede al sentido común y la consideración del papel del intelectual en la concreción, destrucción y recreación de dicho sentido común. Hemos observado en la anterior conferencia con cuánta frecuencia recurre Gramsci a la expresión sentido común. No, por cierto, con el significado que le damos normalmente nosotros de aquel sentido que se deriva del conocimiento innato de los primeros principios, metafísicamente íncitos en el hombre, sino como el modo común de pensar, el común sentir de la gente, que históricamente prevalece en la generalidad de los miembros de una sociedad determinada. Él lo describe a este sentido común más o menos así. El sentido común dice, o sea, la concepción tradicional popular del mundo, cosa que muy pedestremente se llama instinto, y no es sino una adquisición histórica también él, solo que primitiva y elemental. Se lo llama instinto pedestremente, afirma, como si fuese algo que brotase del interior del hombre, cuando en realidad no se trata sino de algo histórico, algo creado y que varía con los tiempos. ¿Cómo aparece el sentido común?, se pregunta Gramsci. ¿Por qué la gente piensa como piensa en Occidente, por ejemplo en Italia? Sabemos que los contenidos del sentido común se expresan principalmente a través del lenguaje cotidiano. Vamos a ver cómo entonces, considerando el lenguaje, uno puede llegar a detectar quién es el que hace el sentido común. Y a este propósito, Gramsci analiza algunos conceptos del idioma ruso que conoció bien, ya que, como dije, estuvo varios años viviendo en Rusia. Pues bien, allí la palabra Dios y ricos son correlativas. Dios en ruso se dice Bog y ricos se dice Bogati. Claro, dice Gramsci, todo es claro. Dios y ricos son sinónimos, son semejantes, son parientes. Dios es el rico, Dios es la riqueza. Los ricos y Dios son términos aproximados, son realidades aproximadas. Como en latín, dice Gramsci, Dios se dice Deus y rico se dice dives. Divite son los ricos, divisie la riqueza, o sea, todas esas palabras aparentemente provienen de la misma raíz. De modo que el mundo occidental e incluso el mundo eslavo,
por influjo del cristianismo, a diferencia del asiático, la India, por ejemplo, une la concepción de Dios con la concepción de propiedad y de propietario, de modo que el concepto de propiedad, así como es el centro de gravedad y la raíz de todo el sistema jurídico occidental y cristiano, también lo es de toda su estructura civil y mental. Aún el concepto teológico de Dios, anota Gramsci, está a menudo forjado según ese modelo. Dios es presentado como el propietario del mundo. Así en el credo se lo llama creador y señor, dominus, el que domina, el amo, el patrón, digamos así, del cielo y de la tierra. De este modo, el lenguaje va haciendo el sentido común. Pero el lenguaje no es algo que brote instintivamente del hombre, es un producto de los hombres, es enseñado por alguien, por una consciente voluntad hegemónica que quiere crear un modo concreto de pensar en esa sociedad sobre la cual ejerce la hegemonía. Gramsci intenta, pues, una definición. El sentido común, dice en uno de sus escritos, es la filosofía de los no filósofos. Está bien en la expresión, la filosofía de los no filósofos. Es decir, prosigue, la concepción del mundo absorbida acríticamente por los diversos ambientes sociales y culturales en los que se desarrolla la individualidad moral del hombre medio. El sentido común sería así la aceptación elemental de una concepción del mundo, de una cosmovisión, elaborada por un grupo escogido de mentes de la clase hegemónica. Elaborado, pues, por la Iglesia, por la sociedad, por la universidad, por los colegios, por todo lo que tiene poder ideológico, protegido coercitivamente por el poder dominante. Y por eso, dice Gramsci, no se puede decir que en el curso de todos los siglos haya habido un solo sentido común, sino varios. O mejor, dicho sentido común no es algo que ha brotado espontáneamente del hombre, sino algo que ha ido evolucionando con la historia, algo que ha brotado de una conciencia, de un poder, de una voluntad hegemónica, según la clase que ejerce la hegemonía, lo cual, dice Gramsci, permite detectar restos superpuestos de sucesivas concepciones del mundo, ideas supérstites que quedan de las viejas cosmovisiones ya superadas y que se mezclan con las ulteriores. Gramsci exalta, por cierto, la filosofía y la distingue del simple sentido común. La filosofía, escribe, es un orden intelectual, cosa que no pueden ser ni la religión ni el sentido común. La filosofía es la crítica y la superación de la religión y del sentido común. Como se ve, Gramsci considera la filosofía en otro nivel. Sin embargo, al tiempo que afirma que la filosofía está muy por encima del sentido común, no teme decir que el uomo qualunque, el hombre de la calle, es filósofo. Claro que en un sentido genérico, en un sentido lato. Hay que destruir, escribe, el prejuicio muy difundido de que la filosofía sea algo muy difícil. Una filosofía existe siempre en el pueblo, porque todos los hombres son filósofos. ¿En razón de qué son filósofos? En virtud precisamente de este sentido común. Porque este sentido común implica toda una visión de la vida, una manera de reaccionar en la vida. El sentido común se muestra entonces como una concepción del mundo elemental, acrítica, no sistemática, pero que contiene ideas, e ideas motoras. Gramsci subraya este aspecto. No solamente contiene ideas teóricas, sino ideas motoras, ideas que conducen a un obrar determinado, a un hacer la historia, a un transformar la historia. Y desde este punto de vista, el sentido común toca la realidad, la modifica. Lo que al sentido común le falta en intensidad crítica y en rigor metodológico lo tiene en extensión, ya que la gente de la calle dice, bueno, todo el mundo piensa así, en extensión. El sentido común puede ser, por tanto, considerado como la filosofía, la cultura de grandes estratos de la población, de la mayoría de la sociedad.